Bien. Voy a leer la letra y así la vamos un poco analizando entre todos. La letra dice: a un local de fiesta del centro de nuestra ciudad, por reglamentación municipal se le intima la instalación de ventilación forzada, por lo que el técnico actuante plantea la colocación de 2 extractores de aire en la pared posterior que da hacia un patio de aire y luz. Nico, están esperando, creo. Ah, sí, la puta. A veces me salta, como viste, como que hay gente y a veces no. Bueno, espera que no sé cómo es esto acá. Cecilia está ahí esperando. Cecilia, ya la bauticé. Cecil. Buenas. Buenas, perdón que no había visto la solicitud. Bueno, no hay problema. Vamos a echar este ejercicio que les mandé. Entonces decía: a un local de fiesta del centro de nuestra ciudad, por reglamentación municipal, se le intima la instalación de ventilación forzada, por lo que el técnico actuante plantea la colocación de 2 extractores de aire en la pared posterior que da hacia un patio de aire y luz. Muy importante destacar acá que son 2 extractores, ¿ok? Son 2 fuentes, no una sola. Hacia el mismo patio están orientadas las ventanas de los dormitorios de un edificio de viviendas. Ver gráfico. Y este examen también me trae un pequeño esquemita de cómo es la situación. Tenemos la discoteca, ¿verdad?, que da hacia un patio acá de aire y luz, ¿verdad?, por el que ventilan las ventanas de un dormitorio, ¿ok? Y aquí estos 3 circulitos vendría a ser como el corte rebatido de las aspas del extractor. O sea, sobre esta pared, a 2,5 metros de altura, se van a colocar esos extractores. Sabemos que la fachada de la discoteca está a 10 metros de la fachada de los dormitorios. ¿Ok? Se pide, según la normativa municipal, que obviamente las normativas luego las vamos a ver, según la normativa municipal existen niveles máximos de inmisión de ruidos permitidos. Inmisión es lo contrario a emisión. Emisión es lo que se emite, inmisión es lo que entra. ¿Está? Digo porque a veces me preguntan por esta palabra. O sea, las normativas obviamente nos dicen los niveles máximos recomendados o permitidos dentro de la vivienda, no afuera, ¿ok? Por eso es inmisión, es lo que entra a la vivienda. Por lo que se deberá establecer si la solución planteada no viola dicha reglamentación. O sea, van a colocar esos 2 extractores, obviamente esos 2 extractores van a generar un ruido que va a llegar a la vivienda y hay que evaluar a ver si ese ruido puede resultar molesto o no molesto según alguna norma. Y después nos dice, en caso contrario, o sea, si se viola la normativa, si el nivel no es admisible, indicar solo a nivel ilustrativo una solución posible. Cuando los ejercicios nos dicen indicar solo a nivel ilustrativo una solución posible, es simplemente que nosotros digamos la solución, que la expliquemos a nivel teórico. ¿Ah? No es hacer cuentas. Buenas, ¿todo bien? Los ejercicios que tenemos que hacer cuentas dicen indicar una solución y verificar dicha solución o algo de eso, ¿no? Pero esto es solamente decir, bueno, acá podemos hacer pim, pam, pim, pum, ¿no? Bueno, datos. Nivel de potencia LW de los extractores según el fabricante, y me dice cada uno. Recordemos que son 2 extractores, no 1. Este es el nivel de potencia de un extractor en decibeles. Buen provecho, Iván. Después me dice la pared donde están ubicados los extractores es fuertemente reflejante, lo que añade directividad a la emisión de los mismos. El piso del patio es de baldosas cerámicas con un coeficiente de absorción de 0,02 para el rango de 100 a 4000. O sea, para todas las frecuencias. Es 0,02 para todas las frecuencias.
Y bueno, y los dos últimos datos son para otra cosa que luego vamos a aprender a hacer, no nos involucra en este momento. Bien, voy a la diapositiva. Acá ya tengo hecho el esquemita del ejercicio, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se resuelve. Claro, escucha, esto es otro ejercicio. Esto es 2,5. Y 78, 75. Perdón, este era el de otro, 78, 75, pensé que era este. 72, 68. 65 y 60. Ahora sí. ¿Cómo hago para agregar una columna? Bueno. Muy bien. Todo esto que tenemos acá está en decibeles, ¿verdad? Bueno. Esta es la situación que tenemos, ¿verdad? La discoteca con los extractores, la fuente a 2,5 de altura y las viviendas a 10 metros y el nivel de potencia de cada extractor. ¿Cuál va a ser el objetivo del ejercicio? Bueno, obviamente, como pasaba en el ejercicio anterior, el objetivo del ejercicio es calcular, ¿verdad?, el nivel dentro de la vivienda. Llamémosle nivel interior. Nosotros todavía no sabemos calcular este nivel interior, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer, como hicimos en el ejercicio anterior, es calcular lo que hay afuera, que es el paso previo a calcular lo que hay adentro. Porque esto que tenemos acá, como es un patio, esto es fuentes al aire libre, ¿ok? O sea, que esto sabemos resolverlo. Nos va a faltar este último paso. ¿Bien? Bueno, primero que nada, la fuente, básicamente, lo que va a hacer que es generar un nivel directo, me escribe así, un nivel directo que va a llegar a la fachada, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Pero además la letra, ¿qué nos decía? Si nos fijamos en la letra, que cualquier cosa la tienen ahí en el WhatsApp, si nos fijamos en la letra, acá nos tira un dato y es que el piso del patio es de baldosas cerámicas con un coeficiente de absorción de 0,02 para todas las frecuencias. ¿Qué significa ese dato? Ese dato lo que significa es que si el piso es de baldosa cerámica, significa que es una superficie reflejante. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las superficies lisas son superficies reflejantes? Y además lo vemos en el coeficiente. Me da el coeficiente de absorción alfa, que esa es la trampa que yo les comentaba que a veces nos hacen estos ejercicios, ¿verdad? Para complicárnoslas un poquito, nos dan el alfa en vez del R, que es el coeficiente de reflexión. Si este material tiene un coeficiente de absorción de 0,02, significa que absorbe el 2%. ¿Qué significa? Que si ese material absorbe el 2%, ¿cuánto refleja? 28. 98. ¿Sí? O sea, todo el resto. O sea, es una superficie muy reflejante. Refleja el 98% de la energía que llega hasta esa superficie. Por eso, ¿sí? Por eso es que aquí lo que va a ocurrir es que va a haber una reflexión. Ahora, ¿dónde va a ser esa reflexión? En el medio. En el punto medio. ¿Se acuerdan eso? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si la fuente y el receptor están a una misma altura, la reflexión era en el punto medio? Ahora, ¿cómo sé yo que la fuente y el receptor
están a una misma altura. Si yo miro, aparentemente la ventana está media enfrentada, ¿verdad?, al extractor. Ahora, yo podría, por ejemplo, decir esto, o sea, la diagonal. ¿Por qué elijo, bueno, disculpen el pulso, pero con el mouse es jodido, imagínense que es una vía recta, ¿está? O sea, ¿por qué elijo la línea recta y no la línea diagonal? Más fácil. O sea, haces un triangulito y ya. O sea, No, no es por más fácil. la línea recta es la más fácil. Porque es la situación más comprometida, ¿no? Exacto. O sea, derechito hacia adelante es la situación donde la distancia es la menor. O sea, 10 metros. O sea, es lo que me va a dar el nivel más grande. Si yo considero que mi receptor es este acá abajo, estaría tomando una distancia mayor. ¿Se entiende? Porque esta diagonal es es más grande que la recta, que lo que tengo enfrente. Entonces, si yo tengo toda la ventana, todo el dormitorio para elegir, obviamente voy a elegir la situación más comprometida, que es la que está enfrente mío, la más recta. ¿Se entiende? ¿Eso? Bien. Por eso es que yo aquí les comento que elijo ir recto. ¿Ah? Y por eso es que la reflexión al final termina siendo en el punto medio. ¿Se entiende? Estamos en la situación que habíamos visto, que cuando fuente y receptor están a la misma altura, la reflexión es en el punto medio. Perfecto. Entonces, el nivel exterior ¿a qué va a ser igual? A la suma del directo más, ¿quién? El reflejado. Directo más reflejado. O sea que el ejercicio, básicamente, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular ese nivel directo y calcular ese nivel reflejado. Muy bien. Para empezar, la letra me decía que este nivel de potencia que me da es el de cada uno de los extractores. Y yo tengo dos extractores. 2F, vamos a ponerle, de dos fuentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nivel de potencia de esas dos fuentes? Para esta frecuencia, por ejemplo. Sumándole 3. Exacto. Es fácil. Nosotros sabemos que cuando era el doble, le sumo 3. O sea que no hay ni que hacer cuentas. Vengo acá y le sumo 3. Y acá tengo el nivel de potencia con el que voy a trabajar. Ahora queremos calcular el nivel directo. El nivel directo, ¿los extractores son una fuente puntual o lineal? Puntual. Puntual. ¿Sí? Si algo no entienden, me van avisando. LW menos 20 logaritmo de la distancia menos 11 más ID. O sea que lo vamos a calcular, por ejemplo, con la fórmula de fuente puntual. ¿Por qué no usé reducción por distancia? Como habíamos hecho en otros ejercicios. Porque te falta un dato. Exacto, no tengo la distancia inicial. O sea, tengo solo una distancia final. Entonces no puedo aplicar reducción por distancia. Por eso elegí esta fórmula, ¿ok? Que es la otra que habíamos visto como alternativa. Por lo tanto, el nivel directo para esta frecuencia, ¿sí? Porque ahora hay que hacer las cuentas para cada frecuencia. Para esta frecuencia es
81 menos 20 logaritmo de la distancia, que es 10, ¿verdad? La distancia fuente-receptor son 10 metros, menos 11, más ID. ¿Se acuerdan del tema del ID? ¿Qué era? ¿O no se acuerdan? Era Sí, era según- como estaba apoyado. Ahí va. Según el 10 Eso. de la cara. Ahí por ahí van saliendo. Es cuando la fuente, ¿se acuerdan? Está apoyada o no en un plano reflejante. Si miramos la letra, ¿qué dice la letra al respecto del plano? Ah, ¿Se dan cuenta? sí. Me dice que la pared donde están ubicados los extractores es fuertemente reflejante, lo que añade directividad a la emisión de los mismos. O sea, la letra lo que me está diciendo es que esas fuentes están apoyadas sobre un plano reflejante. Y nosotros habíamos visto que cuando una fuente se apoya sobre un plano reflejante, el índice de directividad es 3. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Entonces, ¿cuánto me da esta cuentita? Al medio 74. 75, perdón. Redondeando ahí 75, también es un número coherente. Si alguien más la hace y le da una cosa diferente, que nos avise. Me da 53. A la pelota. Sí, a mí también. Entonces saliste marchando, perdiste, Iván. General, O sea, por lo general, los niveles de intensidad siempre dan más chicos al nivel de potencia, eso seguro. Pero bueno, que tanto, no sé. Hay dos coincidencias en 53. O sea que por las dudas, revisate a ver la cuenta. Iván, porque va. Creo que puse un paréntesis mal. Ahí está. Ah. Sí, tenía paréntesis. igual no tenés por qué poner paréntesis, ¿eh? Esto lo Por escribí eso como... puse sin querer. pusiste... ok. Sin querer. Ta. Pero No hay puse- problema. O sea que ese nos da 53. El otro nos va a dar 50. O sea, lo que va cambiando es el nivel de potencia en la fórmula, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, porque la distancia, obviamente, para todos es lo mismo, y el ID es 3 para todos. Lo que va a cambiar es el LW. Lo que hago es repetir la formulita para cada banda. ¿Ah? El otro me va a dar 47. Podés ir restándole 3, ¿no? Exacto, va, o sea, le vas... Al igual medio. vas viendo la diferencia que hay, sí. Claro. Y si no repetís la cuentita, si no querés equivocarte, la repetís. Perdón, hoy hice cualquiera acá. Esto es 40. Y este es 35. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Perfecto. Bueno, y ahí calculamos el directo. Es tan fácil como hacer esto. O sea, es reconocer que es una fuente puntual, leer con cuidado la letra para no cometer errores con el tema del ID, de las distancias, de todas esas cositas. Recuerden que siempre leer la letra es fundamental. Y listo. Y aplicar la cuentita, repetirla ahí una vez para cada banda, con los datos correspondientes. Recuerden que si yo obviamente hago los cálculos para 125,
Los datos que uso son para 125. Si yo quiero el resultado a 250, los datos que uso son para 250. Y así sucesivamente. Muy bien. Ahora, ¿qué queremos calcular? El reflejado. Y nosotros habíamos visto la clase pasada que el nivel reflejado se calcula igual, digamos, que el directo, pero le agregábamos un más 10 logaritmo de R al final. Y acá obviamente la distancia reflejada, ¿no? Primero vamos a calcular esa distancia reflejada. ¿Se acuerdan que la distancia reflejada era todo lo que recorría, ¿verdad?, el rayo reflejado? O sea, el sonido bajaba, se reflejaba y subía. Y entonces para eso teníamos al amigo Pitágoras, ¿no? O sea, yo tengo que acá se forma, escucha, vamos a cambiarle de color, se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces puedo sacar cuánto vale la hipotenusa. Llamémosle X a la hipotenusa. Quiero agarrar solo la X y no me deja. Bueno, está de vivo. Llamémosle X, ¿no? Entonces, para calcular esa X, ¿qué tengo que hacer? Raíz de 2,5 cuadrado, que es la altura, más 5 cuadrado, que es la mitad de los 10. 5,59 me da. 5,6 metros. Vamos a redondear ahí. ¿Está? O sea, la X, como dije, la sacamos por Pitágoras. No lo anoto porque me cuesta mucho acá poner raíz y todas esas cosas. Entonces, bueno. Por Pitágoras sacamos que esta X vale 5,6. Entonces, ¿cuánto vale la distancia reflejada? 11,2. 11,2, ¿no? 5,6 más 5,6. Eso es la distancia reflejada. Y ahora, coeficiente de reflexión. Lo que nosotros sabemos es el alfa, el coeficiente de absorción, que es 0,02 para todas las bandas, me dice la letra. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale R? Ya lo dijimos hoy, vale 0,98, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Perfecto. Y entonces ya tenemos todos los datos para calcular el nivel reflejado. Por ejemplo, para la frecuencia de 125, me va a quedar que el nivel de potencia, ¿cuánto es? 81. Menos 20, logaritmo de la distancia reflejada, que es 11,2. Menos 11. Ah, mirá, me comí el calidez. Más. Me comí el ID. Más el ID, que es 3. Más 10 logaritmo de 0,98. Todo este chorizo. Que lo escriben así, tal cual está acá en la calculadora. No hay que poner paréntesis, no hay que poner nada.
Ustedes me dirán cuánto da. 51,9, ¿puede ser? 51,9. Puede ser, sí. Vamos a esperar a que alguien más la haga. Sería lo mismo. Mucho menos. No lo quiero blanco. O sea que esto da 51,9, 52. Vamos a redondear ahí. Sí. O sea que este va a dar 49, este va a dar 46, 43, 39, 34 decibeles. ¿Bien? ¿Me van siguiendo todo hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien. Y entonces nos queda el último paso para terminar esto de aquí, Hay que sumar. que es sumar los niveles, ¿sí? ¿Cómo hago para agregar una columna? My God. Igual no deberían ¿cómo se Sí. dice? Importar, porque hay más de 10 en todos. No, no hay más de 10 en todos. Ah, no. Qué boludo. LLW. Claro. Me equivoqué. Tenemos que sumar, o sea, lo que vamos a hacer ahora, lo voy a anotar aquí. Yo sé que el nivel exterior que nosotros queremos hallar es el directo más el reflejado. ¿Sí? Suma logarítmica. 53 más 52 les va a dar casi 56, redondeando. Redondeando, esto es el nivel exterior. Vamos sumando por frecuencias, ¿no? 53 más 52, 50 más 49, 47 más 46, 44 más 43, 40 más 39, 35 más 34. Pregunta, porque me perdí. Para llegar a la suma, haces la suma logarítmica. Exacto. Que la suma logarítmica, por ejemplo, si yo quiero hacer 53 más 52, sería 10 logaritmo de 10 elevado a la 5,3. Qué dilema esto. Superíndice. Más 10. Vamos a hacer esto. Más 10 elevado a la 5,2. O sea, esta era la fórmula de suma logarítmica, ¿verdad? Sumar 50 más 52. Después acá habrá que poner 10 a la 5 más. Bien. O sea, a vos te dio un resultado, eso, y
La diferencia, Redondeé. ¿y la diferencia la sumaste en cada uno del otro o hiciste una cuenta en cada Lo que uno? pasa es, mira, en teoría lo que corresponde es hacer una cuenta en cada uno. Lo que pasa es que yo lo hice mental porque siempre hay una diferencia de un decibel. Ah, bien, ahí va. Por eso. Entonces al final el aumento que vos tenés es siempre el mismo. En realidad esto va a dar 55,5. Sí. 56. ¿Está? Entonces, está. Pero no siempre tiene por qué haber una diferencia, la misma diferencia. Entonces lo correcto es sumar siempre. O sea, ante la duda, sumo. O sea, no. El día del examen no anden haciendo cuentas mentales y cosas de esas. Hagan las cuentas, digo, tiempo tienen de sobra, o sea que. Bien. Bueno, y hasta acá podemos hacer. Obviamente dejen una carilla vacía para poder después calcular cuánto entra, porque este ejercicio luego lo vamos a retomar cuando veamos aislación. ¿Pero entendieron nivel reflejado? Sí, sí. Perfecto. Obviamente, al final de esta clase, les voy a mandar otro ejercicio igual a este, o sea, o similar, donde hay que calcular nivel reflejado. Digo similar porque a la larga todo esto cambia las situaciones, pero calcular un nivel reflejado es siempre igual. O sea, hay que buscar la misma información, ¿no? Entonces luego les paso cuál examen van a hacer, entonces tienen esos dos ejercicios para hacerlos que se hacen rápido, o sea, porque básicamente tienen que copiar y pegar lo que hicimos. Muy bien, ¿puedo sacar esta diapositiva? Sí. Perfecto. Vamos a abrir la nueva, la que corresponde a la clase de hoy, y seguimos avanzando. Bueno, les comparto esto. Acústica de recintos. Este sería el tema 3. Unidad número 3, exactamente. O sea, en la unidad número 1, como dijimos hoy, aprendimos a calcular lo que percibe un receptor cuando la fuente emite libremente. En la unidad número 2, aprendimos a calcular lo que percibe un receptor cuando se interpone un obstáculo entre fuente y receptor o cuando hay un plano que refleja sonido. En esta unidad número 3, lo que vamos a aprender el día de hoy es a calcular lo que percibe un receptor dentro de un local. ¿Ok? Ese es un poco el objetivo de la clase de hoy. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de un local, hay una cosa que no va a cambiar con respecto al aire libre y es el nivel directo. ¿Sí? Si yo tengo esta fuente y este receptor, por ejemplo, hablando dentro de este local, el directo que percibe este receptor es exactamente el mismo si las paredes no existieran. O sea, es como quien dice, el local, el recinto, no interviene, ¿sí?, en este sonido directo. ¿Bien? O sea, que si yo quiero calcular lo que percibe este receptor, el nivel directo se calcula exactamente igual que como lo veníamos haciendo al momento de hoy. Con nivel directo, con reducción por distancia, o sea, exactamente igual, como si las paredes no existieran. Ahora, nosotros vimos que las superficies, en este caso las paredes, generan una reflexión.
¿Sí? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas reflexiones hay dentro de un local? Infinitas. Infinitas. O sea, tienden a infinitas. No son infinitas, pero tienden a. Porque obviamente no solo existen las reflexiones en un plano, como pasa acá, ¿verdad? Sino que también, por ejemplo, pueden haber reflexiones dobles, por ejemplo, ¿no? Cosas así. No me quedó bien dibujado, pero se entiende, ¿no? Y obviamente hay primera reflexión acá. Bueno, y así sucesivamente. Hay en las paredes, en el piso, en el techo, las que, como digo, las oblicuas que pegan la pared, pegan el techo y llegan al receptor. O sea, hay muchas reflexiones, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Entonces, ¿será práctico dentro de un local aplicar el método que vimos recién e ir calculando reflexión por reflexión? Claramente que no. Por eso es que cuando estamos dentro de un local, no vamos a usar el nivel reflejado que vimos hace un rato. El nivel reflejado que vimos hace un rato lo vimos en la unidad número 2 y es para fuentes al aire libre. ¿Ok? Nosotros vamos a sustituir el nivel reflejado por algo que llamamos nivel reverberado. Si yo tuviera que definirles a ustedes qué es el nivel reverberado no es una reflexión sola. El nivel reverberado es el nivel conjunto de todas las reflexiones del lugar, del recinto, vamos a poner. O sea, no hablamos de una reflexión sola, hablamos de todas las reflexiones que hay en el local. O sea, vendrían a ser todas las que están de azul al mismo tiempo. Y ese nivel reverberado tiene su fórmula, que se va a calcular como LW menos 10 logaritmo de CL más 6. Esa es la fórmula de nivel reverberado. ¿Cuál es el chiste entonces? Que el nivel total que percibe el receptor, ¿a qué va a ser igual? Como siempre, a la suma logarítmica de lo directo más el conjunto de esas reflexiones que hay en el local. ¿Se entiende esto conceptualmente? O sea, nosotros calculamos el directo básicamente como siempre, porque el sonido que llega directamente a un receptor de la fuente es exactamente igual adentro que afuera. Lo único que cambia es que en vez de calcular una reflexión, calculamos un conjunto de reflexiones que se producen dentro del local. Y a eso se le llama nivel reverberado. Entonces, ¿cuál es la única novedad que hay en todo esto? Eso que marca en rojo. CL. Es lo único que no conocemos. ¿Sí? CL vendría a ser como la novedad que hay dentro de este tema de acústica de recintos. Pero para poder explicarles qué es CL, primero les tengo que explicar un concepto previo, que es el concepto de absorción sonora.
esto de aquí. Y acá ya tengo todo anotadito. Si quieren, primero se los explico y después si quieren copiar, yo les doy un par de minutitos y lo copian, ¿sí? Pero primero, préstenme atención a lo que les voy a explicar. Primero que nada, absorción sonora no es lo mismo que coeficiente de absorción alfa. ¿Se acuerdan del coeficiente de absorción que hablamos hace un rato, verdad? Que decíamos que el coeficiente de absorción es lo que absorbe, ¿verdad?, un cerramiento. No son iguales. Están relacionados, pero no son lo mismo. ¿Tá? Eso es importante destacarlo, pues absorción sonora, coeficiente de absorción, o sea, es como que suenan parecidos, pero no son lo mismo. ¿Qué es la absorción sonora? La absorción sonora es lo que absorbe de energía sonora el material en función de su superficie. Les pongo un ejemplo para que se entienda lo que estoy hablando. Supongamos que yo tengo una moquette cualquiera, ¿no? Una moquette. Y esa moquette tiene un coeficiente de absorción alfa. Acá tengo alfa, copiar y pegar. Tiene un coeficiente de alfa de 0,40, ¿no? ¿Qué significa ese 0,40? Significa que esa moquette es capaz de absorber el 40% de la energía que llega hasta ella. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo tengo un metro cuadrado de moquette y 10 metros cuadrados de moquette, acústicamente, ¿será lo mismo que un local tenga 1 metro cuadrado de moquette que 10 metros cuadrados de moquette? Por intuición. No. No es lo mismo. O sea, no es lo mismo en un local poner 1 metro cuadrado de moquette que 10 metros cuadrados de moquette. Pero el alfa de esa moquette cambia si yo tengo 1 metro cuadrado o 10. Y no porque es el material, ¿no? Exacto, es una propiedad del material y no cambia. O sea, el metro cuadrado de moquette o los 10 metros cuadrados de moquette tienen un alfa de 0,40, porque es la misma moquette. O sea, esa moquette es capaz de absorber un 40%, independientemente de su superficie. Por eso es que aparece absorción sonora, porque para nosotros es importante la cantidad de material. Y alfa no toma en cuenta esa cantidad de material. ¿Me explico? O sea, alfa está buena, pero se nos queda corta. Porque yo quiero saber qué diferencia hay entre 1 metro cuadrado y 10. Por eso es que se inventó absorción sonora. Y absorción sonora es A mayúscula. Así la marcamos. ¿Está? Con una A mayúscula. Como absorción sonora es lo que absorbe de energía en función de la superficie, ¿cuál va a ser la absorción de un material? Alfa por superficie. O sea, yo hago el alfa de la moquette por los 10 metros cuadrados de moquette. ¿Se entiende? O sea, 0,40 por 10 me daría 4 sabines. Sabines es la unidad en la que vamos a trabajar esta absorción. Esa es otra diferencia. Alfa no tiene unidades, es un coeficiente. Sin embargo, la absorción está en sabines. A mayúscula está en sabines. La letra decía algo de sabines, ¿no? Exacto. Por eso sirve para hacer otra cosita en el ejercicio que va a medida que avanza, que todavía no podíamos hacerlo porque no sabemos usar esa información. Pero luego la vamos a usar cuando retomemos el ejercicio. Pero si el ejercicio, si se fijan, me daba la información de que el local tenía una absorción de 5 sabines. ¿Qué significaba eso? Que todos los materiales de ese local, no sé qué, absorben 5 sabines de energía. Bien, esta absorción de materiales, nosotros la vamos a usar
para los materiales de piso, techo o cielo raso, paredes, puertas y ventanas. Y les voy a hacer una aclaración que es muy importante. Cuando hablamos de absorción de materiales, hablamos del revestimiento de esos materiales, de esas superficies. Por ejemplo, si yo tengo una pared de ladrillo revocada, el material de esa pared que yo voy a tomar en cuenta para la absorción es el revoque, no el ladrillo. O sea, me interesa la terminación. ¿Me explico? No el material que hay atrás. ¿Estamos de acuerdo? Acá siempre hablamos de absorción de materiales y son revestimientos. Para la absorción lo que nos importan son los revestimientos. Y ahora yo les pregunto, dentro de un local, dentro de una habitación, ¿solamente absorbe sonido los revestimientos, o sea, los materiales, o hay otras cosas que absorben sonido también? Las personas. Mobiliario. Exacto. Por ejemplo, las personas, por ejemplo, el mobiliario. ¿Sí? Nosotros a eso le llamamos elementos. Los elementos contenidos dentro de un local. ¿Sí? Nosotros podemos tener sillas, mesas, camas, bibliotecas, 5 personas, o sea, los objetos, ¿verdad?, que hay dentro de ese local, también suman absorción a los locales. Solamente que no los vamos a calcular como alfa por superficie. O sea, yo no hago lo que absorbe una persona por superficie de persona. ¿Sí? Lo que hacemos con los elementos es lo que absorbe el elemento por la cantidad o por el número de elementos. O sea, yo hago lo que absorbe una persona por 200 personas. Lo que absorbe una silla por 10 sillas. ¿Se entiende? Para el día del examen, solamente vamos a tener en cuenta personas y sillas. Nada más. Porque si no podemos estar hasta pasado mañana calculando cosas, ¿no? Entonces, solamente vamos a usar personas y sillas. ¿Ah? Entonces, en definitiva, ¿cuánto es la absorción total de un local? La absorción total es la suma matemática, estos no son niveles, esto es suma común y corriente, ¿tá? Es la suma de todas las absorciones. Lo que absorbe el piso, lo que absorbe el techo, lo que absorbe las paredes, lo que absorbe las puertas, las ventanas, las personas y las sillas. ¿Se entendió esto más o menos hasta acá? Bien. Les voy a mostrar una tabla, que obviamente ustedes lo tienen en el repartido, ¿verdad? De tablas y fórmulas. Ahí les comparto. Página 25. Acá en la página 25 nos vamos a encontrar con estas tablas que tienen un título muy sugerente porque dicen coeficientes de absorción. Si quieren pueden escribirle, si la tienen impreso, acá al costado le ponen alfa, para acordarse que esto es lo que nosotros llamamos alfa, coeficiente de absorción. Estas tablas, básicamente, ¿qué es lo que me traen? Me traen un listado de materiales de revestimientos, son todos revestimientos, ordenados por categorías, por ejemplo, materiales típicos de paredes, materiales típicos de cielo raso, materiales típicos de piso,
aberturas vidriadas y puertas, cortinas, lanas minerales, paneles perforados, madera y corcho, y elementos varios que ahora vamos a ver. Básicamente, ¿cómo se usa esta tabla? Muy sencillo. Supongamos que yo tengo una pared de revoque rugoso, ¿no? Entonces voy a paredes, revoque rugoso, y acá ¿qué me trae? Un código P07, o sea, este material es el P07. Este código no es, obviamente, un código comercial, o sea, yo no voy a la barraca a pedir P07, ¿tá? O a la ferretería. Esto es un código para el examen, ¿ok? Al profe, a Ovidio, en vez de escribirle placa de cartón yeso de 13 milímetros con cámara de aire en el dorso, sujeto con perfiles de 5 por 10, distanciados 40 entre sí, le escribo C01. Y así ya todos sabemos qué material es. ¿Me explico? O sea, es para poder ubicarlo fácil, ¿tá? Y que no haya malentendidos ni nada por el estilo. Tenemos la descripción de ese material. Y finalmente, ¿qué tenemos acá? El alfa para cada banda de octava en las que vamos a trabajar. Si yo estoy haciendo cuentas o estoy trabajando para la banda de 500, yo voy a tener que venir y buscar el dato del material para esa frecuencia. Si yo estoy haciendo las cuentas para 125, tengo que venir y buscar el dato para 125. Y luego, acá al final, en grisecita, aparece un valor que se llama NRC. NRC viene del inglés Noise Reduction Coefficient. NRC, Noise Reduction Coefficient, o en español, CRR, coeficiente de reducción de ruido. Este valor de NRC que aparece en la tabla es cuando lo vamos a usar cuando trabajamos en globales. ¿Se acuerdan que los globales era cuando nosotros sumábamos todas las frecuencias? ¿Sí? A veces hay ejercicios que no van a, ya nos vamos a encontrar con alguno de ellos, que no van a estar por bandas, como vimos en el ejercicio de recién, que me da todas las frecuencias. A veces el ejercicio está en globales, me da todas las frecuencias sumadas. Entonces, si el ejercicio me da todas las frecuencias sumadas, significa que cuando voy a la tabla, ¿qué alfa uso? No puedo usar ninguno de estos, porque estos son para frecuencias. Entonces lo que hago es usar el NRC. Cuando trabajo en globales, el NRC. O sea que si quieren acá, los que tienen impreso esto, saquen una flechita y pónganse globales acá. ¿Ah? Así se acuerdan de que el NRC es para trabajar en globales. O sea que, si yo hago las cuentas para 250, voy a 250. Si estoy trabajando en 1000, voy a 1000. Y si trabajo en globales, voy a NRC. Esa es básicamente la lógica. Y bueno, y así tengo los materiales, ¿verdad? Lo que les voy a mostrar es qué pasa acá en elementos varios. Como dice el título, elementos son los elementos. O sea, las personas y las sillas. Es lo que yo les decía. No van a encontrar otro mobiliario ni otra cosa. Solo personas y sillas. Y esto es lo que vamos a trabajar para el día del examen. ¿Está? Justamente acá, en sillas, van a tener butacas en silla de madera, butaca con asiento blando, butaca con asiento tapizado de plástico, butaca tapizada en terciopelo, qué sé yo. Cada una con su respectivo alfa para cada banda y el alfa global. Y lo mismo con las personas. Persona aislada de pie, o sea, un ser humano parado, tiene sus alfas. Una persona en un asiento de madera tiene su alfa, y así sucesivamente. Voy a destacar que butacas, esto de acá, es la silla vacía. Eso es lo importante. O sea, esto es cuánto absorbe una silla de madera. ¿Ok? La silla sola. Y sin embargo, yo acá tengo espectador en asiento de madera. Esto es lo que absorbe la persona más la silla. O sea, el conjunto de persona-silla. O sea, están los dos incluidos. Esto lo aclaro
Porque si yo tengo una sala, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una sala que está al 50% de su capacidad. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener un 50% de espectadores en silla y un 50% de sillas vacías. ¿Se entiende? Entonces las sillas vacías las calculo con esto, haciendo alfa por cantidad. Y las sillas ocupadas las calculo con espectador por cantidad. ¿Se entiende? Más o menos. Fuera de que esto luego vamos a hacer mañana un examen entero de esto. ¿Tá? O sea, y lo vamos a ir viendo más en detalle. ¿Tá? Y acá les aclaro que acá al final aparece área de audiencia. Esto es un caso particular. Cuando yo uso área de audiencia es porque tengo la superficie que ocupa esas butacas, vamos a decir. Supongamos que estoy haciendo un anteproyecto y sé que el área que voy a destinar para personas es de 200 metros cuadrados, pero no tengo la cantidad exacta de sillas, ¿sí? Porque todavía no sé exacto qué sillas voy a poner o no sé bien cuántas entran, pero sé que hay 200 metros cuadrados. Entonces, ahí es cuando voy a usar área. Esto lo hago alfa por superficie, porque es área. ¿Se entiende? Suponer que sí. Muy bien. Volvemos a las diapositivas. Yo me desvié a explicarles todo esto de absorción, pero en realidad yo quería explicarles qué era CL. O sea, volvemos para atrás. Para saber qué es CL, yo precisaba primero explicarles qué es absorción, porque CL está relacionado a absorción. O sea, hay una relación entre estas dos variables. Bien. CL es lo que nosotros conocemos con el nombre de constante del local. Y la constante del local es el valor, porque es un número, es el valor que introduce la absorción dentro de la fórmula de nivel reverberado. O sea, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que el nivel reverberado son las reflexiones del local, verdad? ¿Será importante para el nivel reverberado los materiales que tengan estas superficies? La respuesta es sí. Porque si nosotros decimos que el nivel reverberado es la reflexión, es el conjunto de reflexiones que llegan al receptor, no es lo mismo que esta pared sea de revoque, que sea revestida de madera, que sea de yeso. ¿Me explico? O sea, los materiales, los revestimientos de las superficies afectan a las reflexiones del local. O sea, van a afectar al nivel reverberado. Por ejemplo, los materiales, los revestimientos, ¿afectan al directo? No. No, porque el directo en ningún momento está en contacto con ninguna superficie. Por lo tanto, la absorción, o sea, lo que absorben los materiales, no van a afectar al nivel del directo.
pero la absorción sí va a afectar al nivel reverberado. ¿Y dónde está la absorción dentro de esta fórmula? Acá. El CL. Por eso digo que el CL, esa constante del local, es el valor que lo que va a hacer es introducirme la absorción dentro del nivel reverberado. Justamente la formulita de constante del local es absorción total dividido 1 menos alfa medio. Esta es la fórmula. Y la constante del local no tiene unidades. ¿Ah? Es una constante, es un número. Tanto. ¿Ah? No tiene unidades. ¿Y qué es alfa medio? Pucha. ¿Qué es alfa medio? Alfa medio se va a calcular. Me cambió el alfa, che, peleador. Alfa medio se calcula como absorción total sobre superficie total. La superficie total es la superficie del piso más la superficie del techo más la superficie de las paredes. O sea, todas las caras del local, el área de todas las caras del local. Piso, techo y paredes. Con esto sacamos el CL y con eso el nivel reverberado. Sumamos todo y nos da el total. ¿Se entendió más o menos esto? A grandes rasgos. O sea, para resumirlo, si yo quiero calcular lo que percibe este receptor dentro del local, primero tengo que calcular el nivel directo. Con el nivel de potencia de la fuente y la distancia, y el ID, saco lo que percibe este receptor directamente. ¿Qué es lo segundo que tengo que hacer? Hallar la absorción de ese local. Esto es lo segundo que hay que hacer. O sea, con los materiales de piso, techo y paredes, personas y sillas, hago los cálculos. Por ejemplo, yo podría pedirles ahora mismo a ustedes que calculen la absorción del local donde están ubicados en este momento. Por ejemplo, Franca, ¿de qué es tu piso ahí en ese momento? De madera. De madera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para sacar la absorción del piso de madera? Ir a las tablas de alfa, voy a pisos y buscamos el piso que a mí me interesa. ¿Qué tenemos? ¿Parqué sobre asfalto? ¿Parqué sobre listones? ¿Es una plataforma de madera de esas que tienen cámara en el piso? Bueno, agarro el alfa y hago alfa por superficie. Depende de la frecuencia que estoy trabajando, o si estoy trabajando en globales, alfa por superficie. ¿De qué es el techo, Franca, por ejemplo? Revocado. Revoque. Entonces, voy a revoque. Que ojo acá, porque revoque va a estar en paredes. Porque es lo mismo que el revoque esté en una pared o en el techo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el revoque liso. Hago alfa por la superficie del techo. Y así voy calculando superficie por superficie. ¿Cuántas sillas tenés ahí? Bueno, 5 sillas, bueno, alfa por 5. ¿Estás vos sola? Bueno, una persona sola. Y así es que calculo la absorción total, sumando después todo. ¿Se entiende? O sea, vas uno por uno y calculas todo. Este es el paso 2. Paso 3. ¿Qué voy a tener que hacer? En el paso 3, lo que hay que hacer es calcular alfa medio.
Voy a agarrar esa absorción total que calculé, lo voy a dividir entre la superficie total, o sea, el área de piso, techo y mis 4 paredes, y me va a dar el alfa promedio del local. ¿Para qué? Para el siguiente paso, que es calcular la constante del local. Absorción total sobre 1 menos alfa medio. Y esto lo quiero para calcular el nivel reverberado, para finalmente hallar el nivel total que percibe el receptor. Eso vendrían a ser como los 6 pasos, por decirlo de cierta manera, para calcular lo que percibe un receptor dentro de un local. El paso 2, que estaba justo Sí. copiando y no te escuché bien, ¿cómo era? La absorción sonora. Es la absorción, ¿tá? Es calcular lo que absorbe el piso, alfa por superficie, lo que absorbe las paredes, alfa por superficie, lo que absorbe el techo, alfa por superficie, cantidad de personas por el alfa de la persona, silla, o sea, todo esto que pusimos acá, piso, techo, paredes, puerta, ventana, persona, silla, ¿tá? O sea, este puede ser el paso más engorroso, por eso solamente usamos personas y sillas para no andar calculando todo lo que pueda haber dentro de un local, ¿tá? Pero es muy simple, simplemente multiplicar, ¿verdad? Alfa por superficie, alfa por cantidad de elementos. O sea, es muy fácil el procedimiento, ya lo vamos a hacer. Y con eso sigo avanzando hasta llegar a mi punto final, que es hallar el nivel total que percibe el receptor. ¿Se entiende? Así queda más ordenadito. O sea, tienen los diferentes pasos y pueden seguirlo por orden, porque así lo vamos a trabajar. Esto que al principio puede parecer un poco complicado y rebuscado y engorroso, en realidad van a ver que es muy fácil porque obviamente termina siendo un procedimiento mecánico. Ven que yo los pude ordenar por paso, entonces termina siendo tiki, tiki, después esto y esto. Entonces no hay forma de perderse, o sea, es sencillo hacerlo. Hay que saber buscar los datos, apretar todas las tablas, o sea que no hay problema. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí. Esto que acabamos de ver recién es lo que se conoce como primer modelo para el cálculo del nivel de un local. Que bueno, si van, por ejemplo, no sé si todos tienen el formulómetro impreso y demás y se van amigando con él, pero si van a las fórmulas, justamente acá lo tienen. Nivel sonoro de página 9, nivel sonoro de un recinto, modelo 1. Nivel total, directo más reverberado, cómo hallar el directo, cómo hallar el reverberado, ¿no? O sea, está todo ahí. Acá tienen lo de la absorción, suma de las absorciones, o sea, todas las fórmulas están en el formulómetro. ¿Está? Pero ¿qué significa que este es el primer modelo? Significa que hay un segundo modelo. O sea, significa que hay una segunda forma de calcular lo que percibe un receptor dentro de un local. Esta segunda forma o segundo modelo es muy corto y se los explico en 2 minutos 37. Este segundo modelo que les voy a mostrar ahora se usa no en cualquier situación. Se va a usar, y esto es súper importante, se usa cuando no conozco la distancia que hay entre fuente y receptor. Y este segundo modelo es lo que nosotros llamamos nivel medio. LM. El nivel medio de un local, como lo dice su nombre, es el nivel medio. ¿Se entiende? O sea, yo en el modelo anterior, yo podía calcular lo que percibe un receptor específicamente en un punto determinado del local. Sin embargo, el nivel medio vendría a ser como un nivel general. ¿Se entiende? O sea, no es el nivel preciso en un punto. Y ustedes me dirán, pero qué raro, ¿no? O sea, ¿cuándo yo no conozco la distancia? Porque en teoría, si yo tengo una fuente que está acá y un receptor que está ahí,
la distancia la puedo conocer, ¿no? O sea, ¿en qué situación no conozco la distancia fuente-receptor? Les pongo un ejemplo. Supongamos que yo les pido calcular el nivel de ruido de, ¿cómo? Un auditorio. Depende. ¿Cuál sería tu fuente ahí? ¿Cuál sería el receptor? Y, o sea, la fuente sería lo que emite el sonido, o sea, todos los parlantes. Uh-huh. Y, o sea, el receptor serían muchos, o sea, estaría como variado. Exactamente. Ese caso es un caso de nivel medio. Que es el mismo ejemplo que les iba a poner ahora. Por ejemplo, si yo les pido que ustedes me calculen el nivel que hay en el hall de la facultad, ¿cuál es la distancia fuente-receptor ahí? Y depende de quién sea el receptor. Está, pero ahí me estás calculando un punto en particular. Claro, o sea, eso es primer modelo. Si yo te pido el nivel del hall, ahí es como que no hay una distancia, ¿se entiende? O en los casos, esto se usa mucho, por ejemplo, esto lo van a usar ustedes mucho, en los casos de anteproyecto. O sea, cuando estén haciendo trabajo de taller final, ustedes de repente están en un proyecto donde la planta, por ejemplo, un típico ejercicio de ustedes es que les dan una planta en el World Trade Center y tienen que hacer oficinas ahí, ¿no? Plantas de oficina. Entonces tienen espacios a veces que son como muy libres, ¿verdad? Tengo acá un área que es vacía, donde la gente viene y pone sus escritorios, pero no sabes exactamente dónde va a estar el escritorio, la persona o cómo funciona ese espacio hasta que no está armado. ¿Me explico? Entonces eso vos lo calculás por nivel medio, porque no tenés exactamente dónde está la fuente, dónde está el receptor y puedo tener una distancia concreta. ¿Queda claro esto? El día del examen, esto es mucho más simple, porque obviamente si a mí la letra me dice que el receptor está a 5 metros, ya está, voy a usar el modelo 1, porque tengo distancia. Ahora, si a mí la letra en ningún momento me dice la distancia fuente-receptor, voy a usar el segundo modelo, porque no conozco la distancia fuente-receptor. ¿Se entiende? Pero ustedes siempre, primero, tienen que usar el primer modelo, o sea, es el más preciso, el que me da el nivel en un punto. Por eso, este solo se usa cuando no tengo distancia. Si yo no tengo la distancia, no puedo calcular el directo. Entonces ya no puedo usar el modelo 1. Y este modelo 2 es muy simple. El nivel medio se calcula como LW menos 10 logaritmo de la absorción total más 6. Y nada más. O sea, no hay que sumarle nada, ni... Ese ya es el nivel total del local. ¿Queda claro esto? ¿Más o menos? O sea que en ese caso, primero lo que calculás es la absorción sonora. En la absorción, el nivel de potencia, obviamente, bueno, lo vas a tener, será la persona, el parlante, la no sé qué, o la suma de varios parlantes, o lo que fuera, ¿no? O sea, tenés el nivel de potencia, listo, ya es el nivel medio. Pum. Igual no zafás de tener la absorción, que es como la parte más larga, ¿no? Claro. Al final es eso. Pero bueno, o sea, no es que te lleve mucho menos tiempo hacer el segundo modelo, porque uno ve una fórmula y dice, es una papa, tengo que hacer menos cosas. No, en realidad te lleva casi lo mismo. No nos ahorramos mucho. Bueno, si entendieron todo esto, por hoy terminamos. Porque ahora lo que me queda hacer con esto es un ejercicio, que obviamente lo vamos a hacer la clase de tomorrow. Mañana empezamos la clase haciendo un ejercicio de acústica de recintos. Vamos a ver una pequeña cosita más para terminar un poco esta parte acústica.